Buenas a todos chicos, me presento, soy Donny Bricks, un coleccionista de Lego Star Wars, y en este primer vídeo de inauguración del canal me gustaría mostraros mi colección de Lego Star Wars a día de hoy, en octubre de 2024. Y bueno, vamos a comenzar con una vitrina que tengo en el pasillo, y básicamente es un mix de un poco de todo, ya que la vitrina no es muy ancha, entonces la mayoría de lo que vamos a ver son minifiguras y sets pequeños y alguno un poco mediano. Lo primero que vemos por aquí son los caballeros de Kylo Ren, creo que son 6 o 7, los tengo todos. Y bueno, esta zona de aquí lo que más hay son droides. También tenemos por ahí una plataforma con Sith Troopers del episodio 9, tengo unos 20. Y nada, por aquí tenemos también droides B1, B2, algunos Stormtroopers imperiales, el Starfighter de Grievous. Y también vais a ver muchos droides pequeños o construcciones pequeñas de los calendarios de Adviento, que las tengo por aquí también sueltas. Aquí, como podéis ver, más droides, la forja mandaloriana. Por aquí tenemos clones de Kashyyyk, el Slave One, la versión pequeña. Por aquí tenemos más droides, ahí tenemos 3 Magna Guard, que es una figura que me gusta bastante. Por aquí en esta plataforma tenemos clones. El que más cabe destacar pues es el comandante Fox, fase 1, que le tengo por ahí. También hay algunos tenientes desde la República, unas figuras custom por ahí detrás. Por aquí digo, otra plataforma de todo droides. Aquí vemos bastante de droides separatistas. Y bueno, como vemos por ahí, el que más cabe destacar de esta zona es el droide táctico, que es un droide que está alrededor de unos 70-80 euros. Y la verdad es que es una minifigura impresionante. Por ahí tenemos varios droidecas. Aquí ya vemos el Starfighter de Anakin, el de Obi-Wan. Son las últimas versiones. Por aquí tenemos el set de la persecución de Grievous, un set bastante difícil de conseguir ya que es del 2005, y lo que más destaca es esa capa de Grievous que hemos visto que es difícil de conseguir. Por aquí tenemos varios sets de la Primera Orden. Ahí vemos a la Capitana Phasma. Este es un set que me gusta bastante, este transportador. Por aquí tenemos los sets que han salido de los Geonosianos. Ahí tenemos a Poggle, una figura bastante curiosa. Y bueno, por aquí tengo alguna minifigura custom. Este es el clon Dra, que salen en el arco de Geonosis de Clone Wars. Y bueno, está bastante chulo también. También tengo a Buzz por ahí. Aquí tenemos las otras minifiguras que vienen con estos sets. Aquí tenemos a Grievous. Este set de la serie de Obi-Wan. Por aquí vemos algún set más del Imperio. Este salió recientemente. Y ya toda esta zona de aquí va a ser de mandalorianos. Tengo unos pocos. Aquí tenemos a Mando con Grogu en el Speeder. Por aquí vemos a Maul con Savage Opress. Savage Opress es una figura que os recomiendo tener, ya que mola bastante. Por aquí vemos más mandalorianos. El que más destaca es Pre Vizsla, una figura bastante única y que está alrededor de los 100 euros. Por aquí vemos los nuevos sets de los mandalorianos. Y bueno, ya esta zona es de clones. Tenemos a Shaak Ti. No es muy difícil de conseguir, pero el pelo, que creo que se llama Montrals, es bastante difícil de conseguir en buen estado.
Por aquí vemos el cañón pesado del arco de Umbara. Aquí tenemos sus minifiguras. Entre las que cabe destacar el Jedi Pong Krell, que yo lo tengo con unos brazos custom, que la verdad quedan impresionantes. Bueno, seguimos por aquí con más clones. Aquí tengo del set 7257, el duelo de sables de Obi-Wan y Anakin. Ambos funcionan. También tenemos por aquí al Capitán Rex, fase 2, la primera versión, la de 2013. Por aquí tenemos clones de la 332. Aquí tenemos al comandante Baun con un visor personalizado. Por aquí tenemos a Waxer y Boyle de la 212 con cascos custom. Bueno, por aquí tenemos a un Jedi custom, todos le recordaremos si os habéis visto Clone Wars. Bueno, su nombre lo decía todo, Imagundi, no duró mucho la verdad. Y nada, también le tengo por aquí al comandante Kelly. Por aquí tengo al comandante Pons, fase 1. Y bueno, ya esta última parte es todo de clones. Por ahí podéis ver algunos clones custom. Por aquí tenemos al piloto Matchstick con un holograma, que la verdad tengo varios ya que me gustan mucho. Y bueno, por aquí vemos más clones. Tenemos por ahí a Jack, Cir y Rhys, los recordaréis del primer episodio de Clone Wars. Y aquí nada, destacamos un poco el comandante Blee, ¿vale? De GCC. Otra figura custom. Por aquí tenemos a los Senate Ward, también de GCC. Aquí tenemos a Jesse. También tengo un Fives custom. Y bueno, aquí tenemos unos Jedi bastante caros. Este es Agent Collar del set 9526, el arresto de Palpatine. Por aquí tengo estas dos versiones de Padme. Por aquí tenemos más sets de la República. Todo clones. Y bueno, aquí pues destacar un poco a Hondo Ohnaka. También tengo por aquí varios clones de la versión antigua de la Guardia de Coruscant, que antes de que saliera el Battle Pack de este año, pues su precio era bastante elevado y difíciles de conseguir. Y bueno, por aquí para finalizar, pues tenemos, que no me entraban en la mesa, a Yoda, Grogu y unos pocos Tusken. Y ahora ya sí, vamos con sets más grandes. En esta vitrina ya tengo bastantes sets de gran tamaño. En esta parte de aquí primera que vamos a ver tengo todos los sets de Rebels, exceptuando pues los sets promocionales, por ejemplo el Kanan Jarrus con el pelo negro y diversos sets promocionales que salieron, pues todo lo demás lo tengo. Vamos a comenzar por arriba. Vamos a ver que tenemos la parte del Imperio en esta zona. Por ahí vemos la nave del Gran Inquisidor. Ahí tenemos un Speeder. Por aquí tenemos uno de los Battle Pack, que está bastante bien para conseguir estos Stormtrooper. No es muy elevado de precio. Por ahí vemos a Tarkin, el Gran Inquisidor. Tenemos también al agente Calus, que me gusta bastante. Por ahí vemos al almirante Thrawn ahí detrás también. Aquí algún sargento Stormtrooper. Y aquí al quinto hermano. Esa figura de el almirante Thrawn hasta hace poco era bastante cara, ya que era la única versión que había. Por ahí por el fondo vemos algunos Battle Packs más. El ATDP.
Y bueno, por aquí ya bajamos a la zona de los rebeldes. Tenemos al fantasma, lo tenemos completo con todas sus minifiguras. Esta es la primera versión, la segunda la tengo, pero lo tengo sellado, no lo he montado todavía. Por aquí vemos una minifigura bastante especial. El Kanan Jarrus con los ojos vendados cuando ya es ciego. Por aquí vemos la fragata de los rebeldes. Tengo a Sokka dentro. Por aquí tenemos el AT-TE de los clones míticos de Gregor, Rex y Wolf. Que bueno, algunas minifiguras si no las veis pues es que están dentro de las naves. Y por aquí abajo tengo la última, la Gunship de los Wookiees, que es el último que conseguí. Y me costó bastante, la verdad. En los últimos años se ha puesto difícil de conseguir este set. Por aquí vemos el Sith Fury, la Gunship de los droides. Y aquí abajo tenemos dos sets bastante especiales. Tenemos el Destructor Imperial 6211, que es del año 2006. Para mí es la mejor versión a escala de minifiguras. Y bueno, el otro set pues tenemos el MTTE del 2006 también, de los droides, que a mí es la versión que más me gusta. Aquí en este segundo apartado de la vitrina pues podemos ver diversos temas también. La parte de abajo tenemos la mayoría de sets son de la batalla de Hoth. Por el medio tenemos sets imperiales y arriba unos pocos de la República. Bueno, como veis, sets de Hoth, la verdad es que me gustaría tener bastantes más, pero aún no me he puesto con ello. Y bueno, lo que vemos más que nada son torretas, tengo varios Tauntaun y algún Speeder también podemos ver por ahí, el E-Wing y el X-Wing míticos. Y bueno, subimos a la vitrina del medio. Por aquí tenemos el Shuttle de los Jedi. La verdad es que lo metí aquí porque no, al tener una estructura tan complicada, era el único sitio donde me entraba y no pinta mucho aquí este set, pero bueno, lo metí por ahí. También tenemos el AT-AT motorizado, el que incluye motor. Por ahí tenemos la base de los imperiales. Y nada, en la vitrina superior pues tenemos el turbotanque del 2005 con el Windu que se le ilumina el X-Saber y poco más. Tenemos algunos andadores de la Legión 91, el Scud Trooper, bastante difícil de conseguir. Por aquí tenemos también el ARC 170. Y bueno, esta zona básicamente pues como podéis ver son los clones fase 2, la primera versión, pues los tengo un poco todos juntos aquí. Y nada, ya por aquí para terminar, pues en esta balda de aquí abajo tengo la otra parte del 7257, del duelo de sables, del episodio 3. Y nada, también algunos sets sellados que tengo por ahí. Aquí arriba de la vitrina también tengo una pequeña estantería donde tenemos unos pocos sets más. Tenemos el Starfighter de Obi-Wan con el anillo hiperpropulsor. También el más destacable pues tenemos aquí la estación de los Mon Calamari, que la verdad estos dos sets me encantan. O sea, los conseguí hace un año o dos y os los recomiendo muchísimo. Son sets míticos. Y nada, vemos por aquí también el pasillo de la Tantive que ha salido recientemente y por aquí ya poco más. Para finalizar vamos con esta tercera parte de mi colección, en la que encontramos por aquí claramente sets de la República
en esta mesa, y todos los que tengo pues básicamente son entre los años 2008 y al 2010 se lanzaron, y creo que los tengo más o menos todos. Luego por allí al fondo tengo otra mesa en la que tengo algunos sets de los separatistas y otros de diversas temáticas. Vamos a empezar por aquí en esta mesa, por esta esquina, con el cañón antivehículos que fue lanzado en el 2014 y trae las minifiguras exclusivas de la Wolfpack Company de fase 2. He llegado a tener 3 de estos, pero los otros 2 los vendí, aunque me gustaría tener alguno más. Luego por aquí detrás ya vemos un set reciente que es la huida de Grogu de la serie del Mandaloriano con el Jedi Kelleran Beck. Por aquí tenemos el tanque de la República lanzado en el 2008. Un pequeño speeder de la serie de Clone Wars que viene con un Anakin bastante chulo con un traje del anime. Y luego aquí detrás tenemos el Marauder de la serie de Bad Batch con los speeder por aquí debajo, y también Omega y el Marauder del calendario de Adviento. Seguimos con este set de la serie Las Crónicas de Yoda, que fue un set lanzado en el año 2014. Es un explorador Jedi y nos trae aquí a un maestro de la raza Ithorian, bastante exclusivo. Vamos ahora con el turbotanque del año 2008, un set bastante grande, creo que tiene unas 1000 y poco piezas, y tiene una selección de minifiguras bastante espectacular. Nos trae 3 Jedis, Anakin, Ahsoka, Ayla, el cazarrecompensas Cat Bane y, si no recuerdo mal, 2 clones. La verdad es que para todo lo que trae el set no está mal de precio a día de hoy. Creo que se mantiene sobre los 120 euros. Es bastante recomendable para conseguir si no tenéis estas minifiguras. Luego también trae bastantes funcionalidades, trae vehículos dentro y me parece un set increíble. Seguimos por aquí con estos 2 Z95 Hit Hunters del año 2014, y en el medio tengo el RC-170 que trae una minifigura bastante chula que es el maestro Kit Fisto, y los Z95 traen el piloto exclusivo fase 2 de la 501. Luego por aquí tenemos los Starfighter de los Jedi. Creo que tengo todos, no me falta ninguno tampoco. Y nada, el que más me gusta es este, el verde, que es el del maestro Saestin. Y también tengo por aquí el del maestro Windu, con ese astromecánico que está bastante chulo. Aquí tengo la última versión del de Obi-Wan, y ya por aquí vemos el ATTE del 2008, que lo tengo, como veis, lleno de minifiguras de la 501. No sé por qué empecé a ponerle minifiguras de la 501 y al final se quedó así. Incluso podéis ver que el piloto también es el de la fase 2 de la 501. Por aquí tengo un Jesse Custom con Anakin y Ahsoka, y aquí también lo tengo lleno de clones. Ahora veremos las diferencias, pero con la versión del ATT del 2013 os daréis cuenta que aquí entran bastantes más minifiguras que en el otro. Seguimos con la 501, en este caso tenemos por aquí 6 ATRT, 4 son la versión antigua, la del 2013, y estos 2 de delante son del Battle Pack del 2020. Y ya por aquí vemos el V-19 Torrent, un set mítico de la serie de Clone Wars que aparece en gran cantidad en todas las batallas espaciales, y la verdad es que me gusta muchísimo. He llegado a tener 3, los otros 2 los vendí, ahora solo me queda este, pero es un set que, bueno, no voy a poder abrir las alas porque con una mano no me da, pero queda bastante espectacular con las alas abiertas. Vamos ahora con el ATT del 2013, que os he mencionado antes cuando veíamos la versión del 2008, y es que si comparamos ambas versiones, la del 2008 en mi opinión gana por goleada. Lo único bueno de este set para mí es la minifigura del Jedi Coleman Trevor, que es exclusiva de este set, y como veis aquí en la parte de delante
Solo tenemos unos misiles y aquí en la parte de atrás tenemos únicamente hueco para 3 minifiguras, que en el otro, como visteis, pues nos entran sentadas y tenemos muchísimo más espacio. Continuamos ahora con esta parte de la mesa donde, como podéis ver, tengo los sets más grandes y me gustaría empezar por uno bastante especial, que es este de aquí. Es el Twilight de la película animada de Clone Wars del año 2008, y aunque es un set que podía pasar un poco desapercibido entre todos los que veis, la verdad es que me gusta bastante, es de mis preferidos. A pesar de que no llega a tener ni siquiera 1000 piezas, la verdad es que casi todas son bastante grandes y, como veis, está al lado del Venator, que es un set enorme para ser de la escala jugable, y como veis no le tiene nada que envidiar respecto al tamaño. Y luego también las minifiguras, pues nos trae al dúo icónico, Anakin y Ahsoka, y al hijo de Jabba. Vamos ahora con un set que sé que gusta mucho, que es este, la Gunship del 2013. Un set que trae una selección de minifiguras perfecta. Está basado en el episodio 2 y la verdad es que es un set que no tiene nada malo, aunque a mí en lo personal me gusta más la versión del 2008. Sí que este set tiene varias funciones que el otro no trae, como puede ser el ganchito este que tiene para poder levantarlo, que el otro no lo trae. Luego las 2 torretas en las puertas, la versión del 2008 tampoco lo trae, y este se me hace bastante mejor en ese tipo de cosas y detalles, pero en lo personal no sé por qué, me gusta más el otro. Por aquí vemos estos 2 tanques de la República, un set lanzado en el año 2022 con estos clones de la Legión 187, y es un set bastante pequeño respecto a su predecesor, la versión del 2008. Como vemos, tengo por aquí bastantes minifiguras custom, un piloto, un Bark, y luego vemos por aquí al comandante Blackout. También sale en Clone Wars, una minifigura custom espectacular. También tenemos por aquí un médico, que este le hice yo. Os voy a enseñar también unos hologramas que tengo por aquí, que bueno, más que hologramas son unas pantallas que están bastante chulos, pues sobre todo para mocks. Vemos por ahí atrás también algún piloto más custom. Y nada, vamos ya con la siguiente nave, que es esta lanzadera de la República del año 2009, y es un set que tengo desde que salió. Este es uno de mis sets de la infancia y lo conservo a día de hoy. Tiene una funcionalidad bastante única que creo que no sale en ningún set más, que son estos misiles de aquí, que se van disparando con ese botón según le vas dando, y es un sistema que me llama bastante la atención. Ya por aquí detrás vemos un pequeño mock que está todavía empezando, está en construcción, y me gustaría enseñároslo pues cuando lo termine. Ya casi terminando esta mesa, vamos a esta parte de aquí de atrás. Nos encontramos al Venator, un set lanzado en el año 2009. Vemos aquí la comparativa de tamaño con la fragata, son muy similares. Y bueno, vamos a ver el interior, en el que como veis nos entran unas 4 minifiguras, y pues ahí tenemos a Palpatine en su mesa. Vamos ahora con la fragata de la República, un set que tiene unas minifiguras excepcionales, un diseño brutal también, y un set que necesita un remake. Este set salió en el año 2011 y es la única fragata de la República que tenemos. Viene con esa cápsula de rescate, que la podemos soltar ahí. Luego también tiene estos 2 lados que se abren, tiene bastantes buenos interiores y un par de cabinas, aparte de esta que estoy enseñando, en la parte frontal, donde la cápsula también tiene otra cabina que se abre. Seguimos ahora con el crucero Jedi de la Antigua República, un set que contiene 4 minifiguras. La más especial es este Jedi Zabrak, que está valorado en más de 100 euros, y las otras 2 especiales pues es otra Jedi y un guerrero Sith. Vamos con mi penúltimo set de la República, la cañonera lanzada en el año 2008, la del estilo de Clone Wars,
para mí la mejor de las tres versiones que tenemos. Bueno, 4 ahora con la de Coruscant, pero esta es la que más me gusta. Tengo dos, tengo otra sin montar, y un detalle que me gusta bastante de esta, que no tiene por ejemplo el 2013, es que las compuertas de los laterales se pueden cerrar y abrir completamente. Vemos ahí las minifiguras que tengo dentro. Vemos por aquí a Sac Ventress. Y vamos ya con el último set, el 10.195, el ATT con el Dropship. Y bueno, aquí tenemos el ATT, que lo tengo repleto de clones, todos los asientos. Creo que es el set donde más clones se pueden poner con gran diferencia. No sé si entran 18 o 20. Y qué decir, pues para mí este, sin lugar a dudas, es el mejor set de la República que han lanzado. Se lanzó en el 2009 y tenía un precio de salida de 250 euros. Creo recordar que venía con 8 clones y un piloto o 2. Con esta estructura que hemos visto ahí, es el enganche donde podemos poner el dropship, que es un poco complicado de colocar, la verdad. Y aquí tenemos el dropship. Es un set descomunal, o sea, el tamaño comparado con cualquiera que se os ocurra de la escala jugable pues es inmenso. O sea, para que os hagáis una idea, a lo mejor es como 2 cañoneras de la República. Aquí lo podéis comparar un poco al lado de la fragata y el Venator, que prácticamente ocupa lo mismo que esos dos sets, que ya son bastante grandes. Es un set que por suerte me pude hacer con él hace un par de años, completo, con caja y con todo original, y sin lugar a duda fue la mejor adición a mi colección de todos estos años. Bueno, pues ya hemos visto todos mis sets de la República, todos los que tengo abiertos, porque a pesar de todo lo que estáis viendo, pues también tengo como unos 50-60 sets sellados o que están sin montar, que eso pues seguramente los muestre en otro vídeo. Y ahora ya sí, terminando, vamos con esta última mesa, donde tengo expuestos la mayoría de mis sets del ejército separatista. También tengo algunos más, como esos cazas mandalorianos. Por ahí se ve también el catamarán de los Wookiees, un set bastante antiguo. Y bueno, del ejército separatista, como podéis ver, pues no tengo evidentemente ni la mitad de la República, pero también porque Lego no es que haya sacado muchos sets de este ejército. Sí que me faltan bastantes que me gustaría conseguir, y me imagino que los iré consiguiendo poco a poco, pero bueno, vamos a centrarnos un poco aquí en el catamarán de los Wookiees, un set del año 2005 con muchas minifiguras exclusivas. Esa de las primeras versiones de Yoda, con una cabeza un poco peculiar. Por aquí vemos a Luminara con el sable que aún funciona. Le tuve que cambiar las pilas, pero bueno, está operativa. Por aquí vemos uno de mis pocos sets de la Resistencia que tengo, pero la verdad es que me llamó bastante la atención el diseño y me parece un muy buen set. Precisamente al lado vemos otro set de las secuelas que tengo exactamente por el mismo motivo, por el diseño. Aquí vemos el caza mandaloriano con la figura de Bo-Katan, una figura con un casco bastante espectacular, la lanzadera del Dr. Krennic. Ahí abajo, entre medias de todo, vemos un set reciente, la batalla entre Paz Vizsla y Moff Gideon, con esos guardias pretorianos. Por ahí vemos el caza mandaloriano de Pre-Vizsla, de Clone Wars.
Y aquí pues sin duda el mejor set del ejército separatista que ha sacado Lego es de 9515 Malevolence, que es el más grande con diferencia. Por ahí vemos el Spider de Cat Bane, también de la serie de Clone Wars. Y ya por aquí pues tenemos unos cuantos droides araña, el Sith Infiltrator de Darth Maul, este Starfighter con los Magna Guard, ese primer Starfighter de Grievous. También vemos los AT, con diferencia la primera versión gana en tamaño, el droide TIE Fighter. Y eso sería todo, chicos. Cualquier apoyo es bien recibido y esperemos que este sea el primer vídeo de muchos. Hasta la próxima.